Bueno, ahora sí ya estamos grabando la sesión. Vamos a comenzar. Eh, Me dicen, por favor, si ya se puede ver. Creo que ya se ve, observa en la pantalla. Les voy a pasar un video corto de un evento que ocurrió el año pasado, pero que fue bastante importante. Desde la llegada de el hombre a la luna, de los humanos a la luna, al satélite lunar. Hasta ahora no había habido otro evento así tan importante de este tipo en la carrera espacial. Les voy a pasar el video. Una disculpa que esté en inglés. No necesitan entender mucho. Es el marcianizaje del vehículo este rover que está colectando muestras en el planeta Marte, para que veamos eso y después les voy a explicar por qué. Bueno, voy a apagar mi micrófono y va a correr el video para que ustedes lo puedan ver con mejor detalle. We are starting the straighten up and fly right maneuver, where the spacecraft will jettison the entry balance masses in preparation for parachute deploy and to roll over to give the radar a better look at the ground. Indicate chute deploy. The navigation has confirmed that the parachute has deployed, and we are seeing significant deceleration in the velocity. Our current velocity is 440 meters per second at an altitude of about 12 kilometers from the surface of Mars. Heat shield set. Perseverance is now slowed to subsonic speeds, and the heat shield has been separated. This allows both the radar and the cameras to get their first look at the surface. Current velocity is 145 meters per second at an altitude of about 9.5 kilometers above the surface. Nav filter converge. Velocity solution 3.3 meters per second. Altitude 7.4 kilometers. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 meters per second, 6.6 kilometers above the surface of Mars. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming up on the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 meters per second at an altitude of 4.2 kilometers. LVS valid. We have confirmation that the lander vision system has produced a valid solution and part of terrain relative navigation. Priming. TBA is nominal. We have priming of the landing engines. Back shell set. Current velocity is 83 meters per second at about 2.6 kilometers from the surface of Mars. We have confirmation that the back shell has separated. We are currently performing the divert maneuver. Current velocity is about 75 meters per second at an altitude of about a kilometer off the surface of Mars. TRN 50 Bravo. We have completed our terrain relative navigation. Current speed is about 30 meters per second, altitude of about 300 meters off the surface of Mars. We have started our constant velocity accordion, which means we are conducting the sky crane, about to conduct the sky crane maneuver. Sky crane maneuver has started, about 20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the signs of past life. La misión que está en Marte desde el año pasado es justamente para buscar signos de vida en ese planeta. Y eso tiene implicaciones desde el punto de vista evolutivo, porque una de las preguntas más profundas que trata de responder la evolución es justamente acerca del origen de la vida. Y si resulta que encontramos signos de vida fuera del planeta, quiere decir que ese evento ha ocurrido más de una vez.
Y eso es importantísimo porque puede modificar radicalmente lo que entendemos como vida, puede modificar radicalmente lo que entendemos como el origen que pudo haber dado desde un punto de vista exclusivamente terrestre a un punto de vista que tiene que ver no solamente con la Tierra, sino con otros lugares fuera de la Tierra, ¿no? Pues por eso esa misión que inició el año pasado es muy, muy importante. ¿Hasta aquí alguien tuvo algún problema para ver el video? Disculpen que está en inglés, he estado buscando alguna versión que tuviera subtítulos en español, pero no. Y este es el video donde se aprecia con mayor claridad, este, gracias Sofía, donde se aprecia con mayor claridad ese evento, ¿no? ¿Qué les llamó la atención? ¿Alguien me quiere comentar qué les llamó la atención de este proceso? Puede ser desde la parte técnica de lo que está ocurriendo y que están viendo ustedes, o desde la parte más filosófica de lo que implica esta misión. ¿Alguien que quisiera comentar? Los escucho. Profe, ¿yo puedo comentar algo? Es Sí, más que claro. nada algo que me sorprende porque al menos yo podría decir que se dice muy fácil, no, pues ya mandaron un vehículo a Marte, pero o sea, Marte está a muchísimos kilómetros de distancia, o sea, está lejísimos, es otro planeta completamente. Entonces, realmente me asombra que, voy a decir seamos, pero obviamente no estoy involucrada en el proceso, sino la raza humana sea capaz de crear ese tipo de cosas. O sea, que se dé ese proceso en nuestro cerebro y seamos capaces de llegar a otras partes del universo. Efectivamente, Sofía, estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero ahorita que lo volví a ver, me volví a emocionar de la capacidad que tiene el ser humano como grupo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo de alguna manera? Todo lo que involucra, ¿no? O sea, son 3 minutos de lo que vemos, pero detrás de esos 3 minutos, al menos hubo unos 20 años de preparación, o sea, darse cuenta nada más de lo que significa eso. La última vez que estuvo el hombre en la luna, el humano en la luna, fue hace muchísimos años, en los 70s. ¿Sí? Y después de eso hubo varios fracasos. Después de eso hubo problemas muy serios. No sé si vieron ustedes, pero, o han visto algún video, porque seguramente no les tocó. Yo me quedé horrorizado la vez que mandaron uno de estos naves espaciales que se llamaban de tipo Discovery, que eran como unos avionzotes muy, muy sofisticados, entre una mezcla de avión y cohete espacial. Y me tocó ver cuando despegó y explotó, con gente adentro, con astronautas adentro, ¿no? O sea, son el tipo de riesgos que se tienen que correr, riesgos altísimos, gente valiosa que se pierde para conseguir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hagan la cuenta, digamos que toda la década de los 70s, 80s, 90s, los 2000 y los 2010 tuvieron que pasar 50 años para conseguir otra vez un logro de estos, para que le pongan en la dimensión que corresponde, ¿no? Y sí, concuerdo contigo, Sofía, con tu comentario. Es una cosa impresionante, ¿no? De la capacidad que tenemos como grupo, como raza humana, para poder conseguir ese tipo de cosas. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo solo voy a decir algo muy cortito, que Adelante, pues Samantha, sí esto te es escucho. creo que es un buen ejemplo y una gran continuación de lo que hablábamos en la última clase sobre que pues la ciencia no ha terminado, que pues falta mucho por hacer y que pues por momentos podemos creer que nosotros somos los únicos en este planeta o que falta muy, muy poco por saber, pero siento que si aquí es un mundo enorme, el mundo fuera del planeta lo es aún más. Entonces, pues sí es sorprendente todos estos avances y pues a esperar todos los resultados que seguro van a cambiar todo el panorama que hasta ahora conocemos.
Muchas gracias por el comentario, Samantha. Perdón porque de repente se traba mi máquina y no podía reactivar mi micrófono. Sí, efectivamente, eso es un buen ejemplo de lo que decía el video de la vez pasada, ¿no? De que la ciencia continúa y continúa y continúa, ¿no? Y que ahora que estamos empezando a salir fuera de lo que digamos es propiamente nuestro ámbito, que sería la Luna y el planeta, hacia otros planetas, pues eso ya nos pone en otra dimensión y nos hace revalorar un montón de cosas. ¿Algún otro comentario? ¿Algo más? ¿Nadie? ¿No les conmueve ni les mueve nada de ver ese tipo de cosas? A lo mejor yo como ya soy viejito ya me conmueven todas las cosas, pero en realidad es un logro impresionante, como lo mencionaba Samantha, y también demuestra, como también lo decía Sofía, la capacidad que tenemos. Pero también a mí me da miedo, les voy a decir por qué. Porque eso significa que ya nos estamos acabando este planeta y que ya estamos buscando otro lugar que acabarnos, ¿no? O sea, si lo vemos desde la perspectiva pesimista, yo espero que aprendamos la lección y que no nos acabemos este planeta. Y ahorita les voy a compartir por qué. Una de las cosas que ya se está empezando a conocer es lo siguiente. Es una nota que salió el año pasado. La publicó Julieta Fierro, que es una astrónoma de muchísimo prestigio y que junto con Toño Lascano son, creo yo, los dos científicos mexicanos reconocidos a nivel internacional, sin ninguna duda, que han contribuido mucho en estas cuestiones. Lascano, por su tema que trabaja del origen de la vida, ha empezado a explorar una parte importante del origen extraterrestre de la vida y es consultor de la NASA y seguramente estuvo involucrado en este proyecto en busca de vida. Y Julieta Fierro, que es una astrónoma que parte importante, además de su trabajo científico que hace, lo ha dedicado a la divulgación de la ciencia y es una excelente divulgadora de la ciencia. Les voy a poner la nota que habla un poco al respecto de esto. Es esta nota que está ahí en el Classroom, ustedes la pueden ver y descargar y hacer lo que quieran. Y habla del gran efecto invernadero como posible causa de la desertificación en Marte. ¿Les suena parecido eso? ¿Qué opinan? Pues es a donde vamos. Exactamente, ¿no? Por eso también a mí me da miedo, o sea, me da mucha esperanza, pero también me da mucho miedo. O sea, ¿qué tal que Marte es el ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros? Y no sé si vieron cuando iba descendiendo este dispositivo, el Perseverance, la percepción que tenemos a diferentes alturas, ¿no? De repente se ve muy bonito, muy claro, desde arriba se ven como montañas y valles y todo se ve muy hermoso. Y cuando llega estamos en medio de una nube roja de polvo, o saber qué cosa, de gases, no sé qué sea eso. O sea, es diferente lo que vemos desde afuera, desde lejos, a cuando ya estamos a nivel de piso, ¿no? Es la cuestión de las escalas. Perdón. Ay, Sí, adelante, te escucho. gracias. A mí me hace replantearme mucho. O sea, mi papá, pues por ser antropólogo, como que constantemente está analizando muchas de estas cuestiones y a mí lo que me hace pensar es, pues, justamente, ¿no? Son empresas gringas las que están buscando la vida ya y creo que esto debe hacernos como replantear una cosa, que pues somos la mayoría quienes no vamos a poder tener acceso, como por ejemplo si encuentran otro planeta en donde vivir y pues es una pequeña minoría la que va a poder tener acceso, entonces creo que eso debe hacernos replantear mucho sobre lo que estamos haciendo aquí en este planeta. Así es, si te apellidas Musk o Bezos, seguramente sí te vas a poder ir a Marte, pero si no, pues como si te apellidas López como yo, seguramente no. Entonces, desde ahí, o sea, es parte de lo que me sorprende de los humanos como grupo, ¿no? Que podemos hacer cosas maravillosas, pero también podemos hacer cosas terribles, ¿no? Y parte de eso es la desigualdad, porque es muy curioso, o sea, dicen que los humanos provocamos este cambio, ¿no? El cambio global que tiene que ver con el clima, la extinción de especies, etcétera, etcétera. Todo esto que ya conocen ustedes como la crisis.
Gaby puso aquí un comentario. El que se replantee un nuevo concepto de vida sería bien impactante y las nuevas áreas de investigación, efectivamente, a eso va, Gaby. Así es. Y lo que les comentaba es que nosotros como humanos podemos ser maravillosos y hacer este tipo de cosas, pero también podemos hacer terribles y ahí está el ejemplo del cambio global, ¿no? Pero también otra cosa es que hablamos como grupo y la verdad es que tenemos diferentes responsabilidades en el problema del cambio global como tal. No es lo mismo la gente que durante años se ha dedicado a saquear y a destruir selvas, bosques, construir minas para sacar metales preciosos. Antes era el oro, ahora va a ser el litio. En fin, que alguien que es un campesino que siempre ha vivido desde hace varias generaciones con sus ancestros en el mismo lugar y que su impacto, su huella ecológica es sumamente pequeña, ¿no? Comparada con los Rockefeller que llevan varias generaciones expoliando el planeta, pues ahí está, ¿no? También es algo del discurso a veces un poco hipócrita que tiene la sociedad en general, el mundo globalizado, ¿no? Donde se socializan los costos, todos somos responsables del cambio global, pero no todos tenemos las mismas ganancias, ¿no? Se privatizan las ganancias. Entonces yo creo que es parte de hacer una conciencia y afortunadamente en el país donde se puede ver mejor esto, que es Estados Unidos, que hasta el momento sigue siendo el país hegemónico en estos tiempos y que por eso la ciencia se escribe en inglés, ¿sí? Como hace 2000 años la ciencia se escribía en griego o en latín, pues ahí también se están dando cambios muy fuertes. A mí me impresionó ver que este año llegaran hordas de extremistas de cierto espectro político a invadir el Capitolio, ¿no? Yo nunca me imaginé eso y hacer que los legisladores del país que se presume como el adalid de la democracia salieran corriendo por la puerta de atrás, ¿no? Eso significa que hay cambios, vienen cambios muy fuertes. Por otro lado, está modificándose la correlación de fuerzas. China y Rusia están retomando un papel muy importante y eso va a generar cierto equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? Aunque parece que no tiene nada que ver con la biología, esos cambios geopolíticos van a impactar de manera muy importante la forma como hacemos ciencia. Yo creo que la gente ya se está dando cuenta, ya es algo que por más que lo traten de negar, es como querer tapar el sol con un dedo. El cambio global ya lo tenemos encima y si no hacemos algo pronto y todos, pues el panorama no es nada prometedor, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo aquí de la nota que les comparto, que van a tener que leerla y llenar un cuestionario que está ahí como tarea, no sé si ya quedó activado, pero ya está programado para que se les comparta, es para generar un poquito esta reflexión, ¿no? De hacia dónde vamos. Si podría ser Marte el espejo en el que nos vamos a ver reflejados dentro de algunos cientos o miles de años, o si es algo diferente, ¿no? Y si eso nos lleva a la reflexión de que podríamos estar todavía a tiempo de cambiar las cosas. Hay la meta que para el año 2050, si no logramos rebasar el 1.5 de incremento en la temperatura global de la Tierra, hay muchas esperanzas, ¿no? Pero si lo rebasamos, el panorama se puede volver mucho más crítico de lo que ya se está volviendo. Y eso, aunque la gente tenga miles de millones de dólares en su cuenta de banco, no lo va a poder parar. Entonces yo creo que vale la pena que toda esa gente que tiene un montón de dinero la comience a invertir en modificar las cosas y la manera en cómo nos relacionamos. Desde un punto de vista evolutivo, y ese es mi punto de vista personal, nos hemos desligado tanto de la naturaleza que ya nos estamos volviendo una especie de cáncer del planeta. Somos más de 7,000 millones de personas, desde hace rato rebasamos el umbral de los 7,000 millones de personas, que demandamos recursos para alimento, para energía, para vivienda, para un montón de cosas que utilizamos cotidianamente. Y si no aprendemos a relacionarnos de una mejor manera con la naturaleza, no hay forma de que el planeta sustente toda esa cantidad de gente. Obviamente unos demandan más
que otros, ¿no? La famosa huella ecológica. Pero en la manera en que empecemos a armonizar nuestra huella ecológica y que sea mucho menos impactante, vamos a poder tener cierta esperanza, no para nosotros, por los que ya vamos de salida, como es mi caso, sino para las generaciones que vienen, como ustedes y los que vienen atrás, ¿no? Entonces, es muy egoísta seguir pensando en que no va a pasar nada, en que yo ya me voy y no, pues ni modo, los de atrás pagan, y hay que empezar a pensar menos egoísta y en el futuro, y actuar en consecuencia con eso, ¿no? Empezar a compartir el automóvil, utilizarlo lo menos posible. Si ponen esta famosa ciclovía en Tuxtla y la gente, los conductores hacen conciencia y empiezan a respetar a los ciclistas, yo espero que más gente, yo sí me animaría a volver a tener una bicicleta y andar en las calles en bicicleta y dejar de utilizar mi carro, porque creo que es importante, ¿no? O sea, para las futuras generaciones dejarles un planeta no tan amolado como el que tenemos ahorita. Y eso es importante porque es tener una visión evolutiva, pensar a largo plazo, dejar de pensar en el corto plazo, que es como se toman las decisiones políticas y económicas en este momento. Y ojalá que como científicos cada vez nos involucremos más como ciudadanos y con la información que tenemos, seamos lo suficientemente capaces de compartirlo para que el común de la gente también esté informado y tenga su propio punto de vista. Entonces, bueno, esa es una de las tareas que van a tener que hacer. Yo de todos modos, aunque tengo cierto temor, no les voy a mentir, también tengo cierta esperanza porque veo que también ya se están haciendo las cosas de una manera diferente. Entonces, espero que la lectura de esta nota del periódico los pueda hacer reflexionar y trabajar un poquito. Por ejemplo, yo veo a Julieta Fierro, a Toño Lascano, que la manera en cómo ellos pueden contribuir a todo este gran problema es haciendo divulgación de la ciencia. Es decir, escribir en un lenguaje llano, claro, entendible para todo el mundo, de las implicaciones que tienen los grandes avances científicos, ¿no? Y por eso es que sería importante que nosotros también, en la medida de lo posible, con nuestro granito de arena, podamos hacer este tipo de divulgación de la ciencia. Vamos a ver que los ensayos a lo mejor pueden contribuir a esa parte. El semestre pasado hubo compañeros de ustedes que generaron unos ensayos y vamos a buscarle el espacio adecuado para que se puedan difundir. Estamos buscando alguna revista que nos pueda publicar esos ensayos, porque es la manera como la gente común puede enterarse de lo que es la evolución y de alguna manera también los que nos dedicamos a esto podamos tener apoyo, aunque sea moral, si no es económico, para seguir haciendo lo que seguimos haciendo. Entonces, bueno, échenle un vistazo a la nota completa. Y Samantha, si a lo mejor probablemente tu papá ya lo leyó, y si no, un libro muy recomendable para leer, se llama de Animales a Dioses. Es un análisis de un antropólogo o un arqueólogo, no sé exactamente cuál sea su formación, en donde habla precisamente de la evolución humana. Y es un libro que vale la pena para entender de dónde venimos y en dónde estamos parados ahora. Gracias para los que se están anotando ahí para que queden registrados en la sesión de hoy. Los que faltan, nada más anoten su nombre y con eso es más que suficiente porque lo que se escribe aquí en el chat queda registrado en la grabación y queda como evidencia de quiénes participaron, ¿no? Y cuántos están aquí. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de pasar a lo siguiente? Profe, ¿yo puedo Sí. dar una opinión acerca de lo que acaba de decir? Adelante, Ania, te escuchamos. Bueno, eso que acaba de decir que tiene ensayos que le gustaría publicar, pero comentó que en revistas. Creo y considero que ya no estamos acostumbrados a las revistas y a periódicos y así, y para tener un impacto verdadero, para ayudar, creo que es necesario que también nosotros como científicos ya implementemos las redes sociales para difundir la información que queramos
compartir con la demás gente que no se dedique a lo mismo. Bueno, solo eso. Tienes mucha razón, Como, Ania. Sí, te escucho. sí, como Facebook y así, porque ahorita lo que más leemos de todas las edades es Facebook y compañeros o cosas así que comparten ahí lo que hacen, pues tienen un mayor alcance, mucho más alcance con gente que está muy lejos de nuestra carrera y también ayudamos a cambiar el pensamiento que ya tenían, como hay gente, por ejemplo, yo soy de Berriozábal y hay gente que sigue lavando en el río o cosas así, y si tú les cuentas que no se debería de hacer eso, que contaminas así y demás, no lo creen, pero lo creen si se los dice su hijo, que si lo vio en Facebook y así, ahí empieza un cambio. Ya, ese era mi comentario. Buen punto, Ania, tienes razón. Ahora déjame explicarte que el problema no es lavar en el río, porque eso lo hacía mi abuela en el pueblo. El problema es con qué lavas en el río. Y el problema es cuando utilizamos los jabones que nos venden que dicen que son la maravilla, ¿no? Y te voy a explicar por qué. Porque allá en el pueblo de Oaxaca, de donde viene mi familia, utilizaban el fruto de una planta, si no me equivoco, es una solanácea. Ese fruto lo ocupaban, lo partían, lo asoleaban y después con eso lavaban la ropa. Las solanáceas naturalmente producen un montón de productos que tienen esta propiedad de los jabones que se llama saponificante, que es la que hace que se desprenda la mugre de la ropa. Si tú lavas con ese tipo de cosas, en el río no estás contaminando nada. Pero si agarras el famosísimo jabón Ariel, que es súper tóxico, ahí sí estás contaminando. Entonces, el problema no es lo que haces, sino cómo lo haces, ¿no? Y tienes razón. Si se lo dices tú a una persona ahí, pues, capaz de que hasta te avienta una piedra, ¿no? La primera que agarra del río te la avienta. Pero si le explicas a la gente adecuadamente que puedes seguir haciendo lo mismo, o sea, es que justamente es el problema que tenemos como científicos, no sabemos comunicar las cosas. Yo por ensayo y error ya he aprendido un poquito de eso. Por no saberme comunicar, una vez me iban a amarrar los lacandones ahí en la canjachas allá. Y ya aprendí esa lección. Entonces a la gente principalmente y a cualquier tipo de gente, porque al final de cuentas todos somos personas, si uno llega de una manera amigable en primer lugar, en segundo lugar respetuosa, y primero le preguntas, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Ya que te platican y te dicen qué es lo que hace, tú le dices, oye, ¿y no te interesaría conocer otra manera diferente de hacer las cosas? Y que además puede ser benéfica para ti y para tu familia, porque seguramente tú utilizas el agua que está en el río y le explicas, ¿por qué no regresar a lo tradicional y ver qué plantas son las que podemos utilizar para lavar? Y a lo mejor te dice, no, no me interesa, yo voy a seguir haciendo lo mío. Bueno, está bien, ahí murió. O a lo mejor te dice, mira, me interesa, puede ser, a ver, platícame más. Y con que una persona lo empiece a hacer y le funcione, después es otra y otra. Es el efecto contagio, como el COVID, ¿no? Así como nos contagiamos de COVID, pues así también se contagia la información y las maneras de hacer las cosas. Y eso lo he visto que funciona con diferentes grupos, culturas, historias. Entonces sí, sí es importante buscar otra fuente de información. Ahora, te voy a explicar por qué creo que los ensayos valen la pena que se publiquen en esta revista, que es digital, que es el primer paso, porque eso implica que lleva una revisión de pares. Los documentos se envían, el editor los analiza, si cree que son del interés para la revista, va a buscar a 2 revisores anónimos que van a hacer correcciones y van a mejorar el documento. Una vez que se genera esa revisión, se la regresan a los autores hacen las correcciones o defienden sus puntos de vista y dicen, no, yo no voy a cambiar esto porque tengo este y este argumento. Es el proceso de publicación científica. Pero ahí no acaba. Lo que tú mencionabas de comunicación en las redes sociales es otro nivel que se llama en inglés scientific marketing o en español mercadeo científico, en donde una vez que está publicado eso, hay un grupo de especialistas que se encargan de poner un resumen, de hacer un resumen con una figura altamente llamativa
y una liga al artículo completo donde le dicen a la gente, ya sea a través de Twitter, a través de Facebook, a través del WhatsApp. Por ejemplo, el caso de una compañera de ustedes que escribió sobre el origen de las células eucariontes. Poner algún título llamativo que se llame, por decir algo, Doña Bacteria y sus dos maridos, ¿no? Y poner una pregunta. ¿Te interesaría saber cómo fue que bacterias diferentes que antes se comían unas a las otras terminaron trabajando en una simbiosis que dio origen a todas las células de los animales? Y la liga a la publicación completa, y abajo una foto llamativa de una buena imagen de microscopio electrónico de las bacterias. Y seguramente eso lo compartes en cualquier red social, y ese mensaje así tan concreto, tan pequeñito, ya te va a llevar a la información completa. Si te interesa, le vas a dar clic y lo empiezas a leer. Si el artículo está bien escrito por este proceso de edición que pasó, seguramente lo van a terminar de leer y van a terminar informados. Y eso le llega a cualquier gente, ¿no? Entonces, esa es la parte que estamos tratando de abordar ahora. Desafortunadamente eso cuesta dinero. Las agencias que lo hacen cobran una cantidad impresionante de dinero por hacer ese tipo de cosas. Yo tengo una amiga mía que es colega bióloga que también ha trabajado en esto y que ahorita se dio cuenta de que ese era el campo abandonado de nosotros como biólogos. Se tomó sus cursos y está trabajando en eso. Entonces, probablemente les pueda compartir aquí en el curso algo de lo que ya he estado haciendo, de los trabajos no solo de ustedes, sino de lo que nosotros desarrollamos como investigación, para poder divulgar y difundir todo este conocimiento, ¿no? Que no se quede almacenado en la biblioteca en una tesis, sino que sea más de uso público. Y efectivamente eso es importante, socializar el conocimiento. Eso es bien, bien importante. En la manera en que más gente que no está vinculada directamente con la ciencia esté enterada de todo esto, eso va a ser mucho más fuerte a una nación, a un grupo de ciudadanos, como lo quieran ver, a un grupo político, hasta si quieren verlo, porque van a tomar decisiones mejor informadas, que eso es lo importante. Como comenta aquí Miguel Ángel, los peruanos usando la raíz del sacta, sí, habría que ver qué planta es y si hay algún equivalente ecológico acá y que tuviera las mismas propiedades químicas. Entonces se fijan cómo de una idea bien sencillita que mencionaba Ania, ya surgieron más cosas. Es como funciona la ciencia. Podríamos abordar un problema concreto que es la contaminación por jabones en los ríos o cuerpos de agua naturales. Podríamos trabajar gente que se dedica a la química, a la ecología química, botánicos que nos pueden decir qué plantas tienen esas características, etcétera. Sociólogos o antropólogos sociales que nos ayuden a vincularnos con la gente y a hacer unos talleres donde podamos platicar esto y darles a conocer esta idea y ver si funciona, ¿no? Y obviamente gente que se dedique al mercadotecnia, científica, al mercadeo científico, para que podamos divulgar esto y que llegue a más gente e ir ganando aliados, ¿no? Porque el tiempo lo tenemos encima. Bueno, por ejemplo, las vainas del Guanacaste. Eso también puede ser. Estas plantas también, como las solanáceas, se me olvidó ahorita la familia de todas estas plantas que son, antes eran de la fabácea, pero ahora ya son otra cosa diferente, ya las pusieron aparte al frijol y todas estas plantas que tienen hojas compuestas. Todas esas también tienen estos compuestos químicos que pueden ayudar, que son como jabones naturales, ¿no? Y eso lo va aprendiendo uno con el conocimiento tradicional, que ya es tiempo que dejemos de despreciar ese conocimiento tradicional y que lo comencemos a utilizar, ¿sí? Como parte del conocimiento general. No sé si han ido a campo y muchas veces la gente de campo cuando se ensucia va y no agarra cualquier planta o cualquier rama, va y escoge alguna rama y con eso se talla las manos y con eso ya se limpió, por esta propiedad saponificante que tienen algunas plantas, que es el origen de donde salen los jabones, ¿sí? Sapindáceas, sí, justamente el jaboncillo es otra, pues precisamente por eso le llaman así la gente, el jaboncillo, ¿no?
porque hasta hace espuma inclusive cuando se tallan con esas plantas, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, ahí necesitamos muchos biólogos para ir y buscar cerca de los ríos cuáles especies de sapindáceas andan por ahí, y ver, probar cuál es la que hace más espuma, y con eso pues ya decirle a la gente, miren, pues aquí se pueden lavar las manos, pueden lavar la ropa, pueden lavar los trastes con estas cosas, ¿no? Y complementarlo, por ejemplo, a lo mejor eso, y ahorita que estamos en COVID, pues una rociadita del desinfectante, pero ya no va al agua, ¿no? Ya es diferente. Entonces, se fijan cómo los biólogos y en general cualquier persona puede contribuir a resolver este gran problema del cambio global. Y entonces hay que empezar a trabajar de manera coordinada. Eso sí es el desafío, porque no es fácil. A veces con que uno diga, no, ya no quiero, qué flojera, yo me dedico a lo mío, bueno, vamos perdiendo gente. Pero mientras más seamos, es mejor. Qué bueno que salió todo este tema. Y van a ver que si a la resolución del problema le dan el enfoque evolutivo que implica un largo plazo y procesos más lentos, estamos en el camino adecuado para poder resolver este problema del cambio global con todo esto de el cambio climático, la pérdida de especies, la desertificación, etcétera, etcétera. ¿Algo más antes de pasar a lo que sigue? Gracias por tu comentario, Ania. Y efectivamente, aunque crean o no, esta pequeña plática ya es generar conocimiento y esto es hacer ciencia. Ya salió un problema, ya empezamos a identificar soluciones y si a alguien le interesa le podría dar seguimiento y podría ser un tema de tesis, ¿por qué no? O un proyecto para alguna materia, ¿no? Pero sí, así es como surgen las ideas, de manera colaborativa, en pláticas como estas. ¿Algo más antes de que continuemos? Esta sesión es cortita porque si no mal recuerdo, déjenme ver nada más mi calendario. Sí, esta termina a la 1, entonces sí, vamos en buen tiempo, pero esta es la clase corta porque son 2 horas, la de mañana es la clase larga. Entonces vamos a tratar de tener ese tipo de discusiones y cuestiones más teóricas en la clase corta para que en la clase larga sea más interactivo y hagamos ejercicios y todo esto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta o algún comentario? Por mi parte, no. No te escuché bien, Citlali. Andrea Citlali. No. Ah, ok. Gracias. Sí, es que ahorita me está marcando mi computadora que tengo una señal un poquito débil, entonces a lo mejor de repente me dejan de escuchar bien a mí o yo los dejo de escuchar, entonces ténganme tantita paciencia. Bueno, si no hay más, entonces vámonos a la parte del curso. En esta primer parte, que es la microevolución, es donde vamos a ver cómo se da el proceso evolutivo al interior de una especie o de las poblaciones que componen una especie. Y para entender eso, la base está en la genética. Supongo, porque no sé cómo esté ahora el curso, el plan de estudios, antes primero era genética y luego era evolución, pero supongo que ustedes ya llevaron algún curso de genética. ¿Es correcto eso? Sí, tomamos genética el semestre pasado. Entonces están fresquecitos en eso. Les puedo preguntar todo de las leyes de Mendel y todas estas cuestiones que son el pan de cada día en este tema de la evolución, de la microevolución. Entonces, ¿quién me puede decir las leyes de Mendel? ¿Alguien se acuerda de lo que dieron en su curso de genética? Si no, les voy a acusar con su profesor de que ya se les olvidó, ¿eh? Yo soy bien chismoso para esas cosas. Y en las reuniones que tenemos de profesores, les digo, oye, los de tu grupo de tal generación, ya les pregunté las 3 leyes de Mendel y ninguno me respondió. Así es que no dejen en mal a su profesor, demuestren que sí le pusieron atención. Pues esas leyes son 3. La primera es... Sí, te escucho. Sí, bueno, te escucho. La primera es la del principio de la uniformidad, si no mal me acuerdo. Luego la segunda, la del principio de segregación. Y la tercera, la de la transmisión independiente.
se salvaron de que los acusara de su de su mal desempeño en genética, por lo que comentó Samantha. Entonces ya le deben un refresco, unas papas, unas chelas, un café, lo que ella quiera. Ahí se va a tener que cooperar porque lo salvó al resto. Así es, efectivamente, esas son las, más que leyes, yo les llamo principios o patrones generales de la herencia de Mendel, y ahorita les voy a explicar por qué. Voy a abrir mi cámara porque tengo mi súper sofisticado sistema de alelos y genes para explicar todo esto, ¿no? Un kefir, ¿qué es eso? Bueno, quién sabe, pero va a estar muy rico. Es el yogur Bueno, de búlgaros. efectivamente, como... Ah, órale, qué bien, habrá que probarlo. Lo que quiero enseñarles aquí es que imagínense que tenemos organismos que tienen una coloración azul. Vamos a pensar en unos peces. Esos peces pueden tener esos colores, ¿no? Y esos peces tienen este color azul, ¿no? Que es la característica que nosotros vemos como fenotipo. Pero eso está codificado por un gen al que le vamos a llamar A mayúscula, que es dominante, ¿no? Es este gen A mayúscula, ¿no? Y entonces nosotros agarramos y en nuestro estanque cultivamos, vamos seleccionando, así como hizo Mendel, a todos los organismos que van heredando la característica azul y a los demás los vamos echando en otro estanque o nos los echamos en un plato como mojarra frita, ¿no? A los azules los dejamos y los vamos cultivando de tal manera que después de un montón de generaciones tenemos puros organismos azules, ¿sí? De color azul, que portan solamente este alelo, que es una copia o una variante de un gen que codifica para ese color, ¿no? Por otro lado, hay otro grupo de compañeros a los que dicen, no, el azul a mí no me gusta, ese color está bien fiero. A mí me gusta este color como amarillo, naranja, no sé cómo describirlo. Pero es diferente del azul. Vamos a llamarle naranja. Y ese color naranja está codificado por el mismo gen, pero es otra variante a la que le vamos a llamar A minúscula. ¿Sí? Perdón que esté al revés así, pero créanme que es una A minúscula. Bueno, la próxima vez lo voy a escribir al revés porque en la pantalla se ve como el espejo. Bueno, entonces, si nosotros después de un montón de generaciones tenemos dos poblaciones, la azul y la naranja, y después los juntamos, sucede lo que nos decía adecuadamente Samantha, ¿no? Es el principio de la uniformidad que mencionaba Mendel. Todos genéticamente van a ser heterocigotos, es decir, van a tener una variante dominante, que es la letra mayúscula, y una variante recesiva, que es la A minúscula. ¿Sí? Todos son lo que llamamos heterocigotos. Hetero, que quiere decir que tienen las dos variantes alélicas, ¿no? Y descienden de papás que son homocigotos, que solamente tienen o esta variante, ¿sí? Que son los homocigotos. Bueno, y cuando vemos a los individuos de la población, todos son azules, ¿sí? De tal manera que nuestra población es homogénea en dos cosas. En el fenotipo, porque todos son azules, y en el genotipo, porque todos son heterocigotos. Ese es el principio de la uniformidad del cual nos mencionaba Mendel. Ahora, cada individuo, a la hora de la meiosis y de producir sus gametas, hereda solamente una de estas variantes, o hereda el azul minúscula o hereda el azul mayúscula. Perdón, la letra A mayúscula o la letra A minúscula. ¿Sí? De tal manera que estos se agregan independientemente y se pueden juntar dos mayúsculas y entonces tenemos individuos homocigotos azules, o se pueden juntar una mayúscula, una minúscula y de todos modos tenemos heterocigotos azules, o se pueden juntar puros recesivos A minúscula y entonces tenemos homocigotos naranjas, ¿no? Ese es el principio de las leyes de la herencia de Mendel. Eso es a lo que prácticamente se dedicaron en el curso con sus variantes. Y una cosa bien interesante es que cuando Darwin y Wallace proponen su teoría de la evolución por selección natural, ellos tenían muy claro el proceso, pero desconocían cómo se llevaba a cabo. Es decir, no tenían idea de las leyes de la herencia. Por eso es que Darwin, tiempo después de que publica su libro del origen de las especies, aprovechando, les voy a enseñar para que vean que este libro
me lo regalaron cuando estaba yo estudiando en la carrera. Es una versión bastante viejita y bastante utilizada, como podrán ver, ya la voy a mandar a reencuadernar. Pero es eso porque tuve la ocurrencia de llevármela a campo y acabármela ahí con mis compañeros que de repente lo utilizaban para subirle la pata a la mesa o para poner la chela o para servir el plato de la comida o lo que fuera. Y por eso está tan traqueteada como el dueño. Pero créanme que cada vez que abro ese libro y busco cosas y leo así al azar, se me ha ocurrido de repente abrir alguna hoja y empezar a leer qué hay. Créanme que veo cosas y leo cosas que se me ocurren a partir de lo que dijeron Darwin y Wallace. La única diferencia entre Darwin y Wallace es que, por un lado, Darwin fue más formal, fue el ejemplo del científico que iba colectando la información de manera muy meticulosa y rigurosa, y hasta que tuvo la información, entonces fue elaborando su teoría, la tiene ahí y la discute con sus compañeros, así como vieron en el video. Algunos compañeros le dicen, oye, mira, lo que vas a proponer es una idea peligrosa, está desafiando lo que conocemos hasta la actualidad, y pues puedes terminar en la cárcel si no es que muerto, ¿no? Y hay quien lo alienta y dice, no, es una idea que vale la pena discutir, estamos en el momento adecuado, hay que cambiar. Prácticamente lo que Darwin estaba trabajando es proponer un mundo dinámico en lugar del mundo estático como se percibía antes, ¿no? O sea, no solamente en cuestión biológica, sino en un montón de cuestiones sociales iba a impactar. Y impactó como se esperaba. Y por su parte, Wallace era un traficante de especies, a eso se dedicaba con sus hermanos. Él viajaba a África, a Sudamérica, a Asia, y capturaba leones, pavos reales, cosas exóticas para los lores de esa época en Inglaterra y de Europa, y le pagaban, ¿no? O para los bestiarios que se llamaban, que eran los antecedentes de los circos que conocemos actualmente. Entonces, en esos bestiarios pues llevaban animales, plantas de otros lugares para exhibirlos y le cobraban a la gente por verlos, ¿no? Y iban de pueblo en pueblo exhibiéndolos. A eso se dedicaba Wallace, porque se queda huérfano de padre a muy temprana edad, y entonces como él era de los mayores, junto con los hermanos más grandes, se dedican a eso. Pero tenía una gran virtud Wallace. Wallace era un naturalista nato. Se fijaba en detalles y cosas que para la mayoría de la gente ni nos pasan por enteradas, ¿no? Y por eso es que cuando se enferma en un ataque de malaria, y está con fiebre y piensa que se va a morir, leyendo algunas de las publicaciones de Darwin, porque él seguía los trabajos de Darwin, le gustaban esos temas, escribe una carta donde prácticamente llega a las mismas conclusiones del trabajo de 30 años de Darwin, ¿no? Y a Darwin, imagínense, llevar, no son 30 años, como 20 años al menos, trabajando en lo mismo, y que de repente un tipo que ni siquiera tiene formación académica, con fiebre, llega a las mismas conclusiones que tú en una hora, ¿no? O sea, yo creo que sí ha de dar coraje. Que ustedes llevan mucho tiempo trabajando en algo y de repente alguien en un chispazo tipo Eureka, ese serendipity que veíamos de los videos, se le ocurre lo mismo. Y le escribe a Darwin y le cuenta todo esto, y Darwin lo comenta con sus dos más cercanos, que era Hooker y Lyell. No se sabe exactamente quién, pero por las cartas que tienen, uno le recomienda que queme la carta y que publique ya en la Sociedad Científica de Londres una síntesis del libro del origen de las especies, y el otro le recomienda que no, que lo más ético es que se publiquen los dos trabajos, la carta de Wallace y la síntesis de Darwin. Ese era el empujoncito que necesitaba Darwin para publicar su trabajo, porque había tenido miedo, porque él sabía que su trabajo iba a desafiar, las creencias religiosas de la época, y las desafió. Tanto que hubo un debate unos años después acerca del libro de Darwin. Entonces, por eso tenía esa duda, ese temor de publicarlo. Y la carta de Wallace, junto con la enfermedad de su hija Emilia, que muere, y que lo hace desafiar sus creencias religiosas, porque Darwin era un hombre religioso, era católico, de la iglesia protestante y anglosajona, y por eso no quería publicar su trabajo. Entonces, la muerte de su hija, y la carta de Wallace es el último empujoncito que le dan a Darwin para animarse a publicar una síntesis de su libro. Y el 1 de julio de
1858 se presenta ante la Sociedad Real de Londres, de Linnean Society of London, el extracto del libro de Darwin y la carta de Wallace, donde se postula la evolución por selección natural. Y por eso es que estos dos personajes se les reconoce como los autores de esta teoría, ¿no? Y es el nacimiento de la biología como una ciencia natural, es decir, la historia natural pasa a ser una ciencia que se conoce ahora como la biología, y esta teoría es la que le da el soporte para estar al mismo nivel que las matemáticas, la física o la química. Y por eso es que estos señores pues, son como los fundadores de la biología desde el punto de vista de la evolución. Por otra parte, Darwin tiene más reconocimiento y se le conoce más porque justamente al año siguiente, el 1 de julio de 1859, publica su libro del origen de las especies, en donde vienen ya todos los detalles de la síntesis que había publicado un año antes. Y por eso es más conocido que Wallace, pero los dos tienen el mismo mérito de haber generado la misma teoría. Cada uno por su historia diferente y por su cuenta, pero los dos son igual de valiosos. ¿Cuál fue el problema? Que ni Darwin ni Wallace podían proponer un mecanismo coherente de la herencia de esos caracteres que hacían que evolucionaran las especies. Y esa era la parte donde, sobre todo, la gente de la religión los criticaba. Y tuvo que venir un tiempo más para que Gregor Mendel, con sus chicharitos, lograra entender estos mecanismos de la herencia y postularlos. Y de hecho, cuando Mendel lee El origen de las especies, se da cuenta que Darwin está perdido en la parte de la herencia de los caracteres. Fíjense qué curioso. Dicen que por las cartas que hay, y los historiadores de la ciencia han logrado reconstruir que Darwin hizo algunos intentos por descubrir estas leyes de la herencia y también trabajó con chícharos como Mendel. Pero como Darwin no se dedicaba a esta parte de cultivar chícharos, que sí lo hacía Mendel en el monasterio donde vivía, agarró características que segregan de manera continua. Por ejemplo, el tamaño de la planta no, porque en estos chícharos sí hay de dos tipos. El largo de la hoja, ¿no? Entonces, si la medían, ustedes podían ver que unas medían 3 centímetros, otras 3.1, otras 3.4. A diferencia de Mendel, que le escogió, por ejemplo, el color de la vaina. O eran verdes o eran amarillas, características discretas. Y por eso es que cuando hacía estas cruzas, él podía ver estos patrones de herencia que Darwin no podía ver con esas cruzas en caracteres continuos. Y por eso no entendía nada de la herencia. Hizo su intento, pero ahí sí le falló. En genética estaba reprobado Darwin. Mendel le escribe a Darwin diciéndole, pues mira, ese mecanismo que tú propones de la herencia por ahí va, pero no es correcto. Es muy propio Mendel en su carta a Darwin, porque además si a alguien le interesa, todas esas cartas, copias, documentos ya están digitalizados y son para quien los pueda ver, ¿no? Están resguardados en diferentes museos. Porque es parte de la historia de la ciencia y porque nos ayuda a entender cómo se originaron las cosas y para dónde podemos ir. Entonces, Mendel escribe y le dice, yo conozco he estado haciendo estos experimentos y conozco un mecanismo con el cual podemos explicar cómo se heredan los caracteres para que las especies evolucionen. Lo que no está muy claro es si Darwin leyó la carta de Mendel y dijo, bueno, al rato lo vemos y al rato le contesto y nunca le contestó, o la leyó y le pareció poco relevante, pero el hecho es que sí se sabe es que nunca le respondió a Mendel. Y entonces nunca tuvo la información de cómo se heredaban las características. Y eso hizo que en lugar de que por ahí de los años de 1870 y tantos la teoría evolutiva se consolidara, tuvieron que pasar varios años hasta el siglo XX, a principios del siglo XX, por ahí de 1910, en esa década, para que se redescubrieran las leyes de Mendel y gente que tenía una formación científica un poco más sólida que la que tenía Darwin, que era un naturalista, pudieran conjuntar la teoría de la evolución de Darwin y Wallace con la teoría de la herencia de Mendel para proponer lo que es la genética de poblaciones, que es el fundamento de lo que vamos a ver en esta parte del curso. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profe, muchas gracias. Bueno, entonces voy a presentarles
nada más como para hacer un poquito más gráfico esto que les platiqué. Este, esta presentación está ahí para que ustedes la puedan ver, este archivo en PDF. Y bueno, aquí está este señor, Teodosius Dobzhansky. Él era un genetista ruso que cuando viene la revolución bolchevique en Rusia, él tiene que huye a Estados Unidos y ahí funda la Escuela Genética Norteamericana. Y su grito de batalla de este señor y para todos los biólogos es que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Si ustedes cualquier problema biológico, cualquier tema de investigación biológico, lo abordan con una perspectiva evolutiva, van a ver que tiene y hace muchísimo sentido. Bueno, esto es un poco de lo que es el curso, eso me lo voy a saltar. Ahí está la secuencia didáctica para que lo vean ustedes con calma. Y bueno, los primeros en cuestionarse acerca de la evolución fueron los griegos, los filósofos griegos, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito. Hay este personaje de nombre bien simpático, Empédocles, que postula que el origen de la vida pudo haber sido explosivo, ¿no? Y que después de ese, o sea, lo que decía él es que era un solo evento y muy rápido, y que después de eso vino un proceso de selección de especies. Fíjense que sin conocer nada de lo que nosotros sabemos, no andaba tan perdido este señor de nombre simpático. El equivalente chiapaneco a ese nombre sería Bodocles, ¿no? O ¿cómo sería? Bolodocles, algo así, ¿no? Que haga referencia a lo que hacía. Bueno, está Platón y Aristóteles, que también ellos proponen una cosa contraria a lo que decían Darwin y Wallace, que todas las cosas son inamovibles, no cambian, ¿no? Y Aristóteles, que era el discípulo de Platón, inclusive se avienta esta escala del ser, ¿no? No sé si han visto esta escala del ser, de la evolución a la perfección, que los que tienen el ego altísimo se la creen a pie juntillas esta idea, en donde lo que nosotros vemos es que hasta abajo, en el escalón más bajo de todo, es el mundo mineral, luego el siguiente escalón son las plantas, luego el siguiente escalón son los animales, y en la cúspide, en la punta, en lo más alto, porque los dioses así lo quisieron, está el humano, ¿no? Una idea bastante antropocentrista, egocentrista, y sobre todo decía que nada cambiaba, que esa escala o esa escalera la habían puesto los dioses y que nadie la podía mover, ¿no? Entonces, por eso es que había esta visión estática. Ya hasta mucho tiempo después, Linneo es el primero que empieza a tratar de encontrarle sentido a las cosas y a desarrollar un sistema de clasificación, que es el que hasta la fecha seguimos utilizando, ¿no? Donde tenemos un nombre genérico y un nombre específico para nombrar cada una de las diferentes especies, ¿no? Y que se pone a prueba cuando los exploradores que llegan a otras partes empiezan a traer plantas del Nuevo Mundo, de Asia, de África, para probar, porque decían, no, se me hace que el sistema de Linneo nada más funciona para las plantas y los animales que viven aquí en Europa. Y se lo llevan y resulta que no, que sí funciona bastante bien, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a darle un cierto orden. Y desde ahí empieza a haber cierta conformación de lo que vendría a ser ya la biología como una ciencia, ¿no? Más o menos en la misma época de Linneo, en Francia, Diderot, que era un filósofo, empieza a cuestionar estas ideas que predominaban en esa época en donde la religión explicaba y controlaba todo, todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde quién se casaba con quién hasta cómo había que generar conocimiento, ¿no? Y Diderot es uno de los primeros en proponer esta idea del materialismo, en donde argumenta que el alma no existe y que la mente humana no es un diseño divino, sino producto de la actividad cerebral, ¿no? De cómo funcionan las células que están en el cerebro, ¿no? Y el cerebro como un órgano. El primero en empezar a hablar a desafiar estas ideas estáticas es Buffon, donde en su libro de Historia Natural propone que hay variaciones
locales de los tipos originales. Entonces ya empieza a hablar de variaciones. Y el abuelo de Darwin, Erasmus Darwin, escribe un libro que se llama Sonomía, en donde él, de alguna manera, empieza a desarrollar la idea que después acabaría su nieto, ¿no? Él llamaba una cosa las transmutaciones progresivas, que eran las que generaban cambios en los seres vivos, ¿no? Y es el primero que retoma las ideas de Diderot, del materialismo, para decir que todo esto se podía explicar sin intervención de una posición ligada a la religión. Y entonces lo empiezan a criticar bastante fuerte. Luego viene este señor Lamarck, el incomprendido de todos, porque propone una forma de que explica cómo se heredan ciertos caracteres, principalmente por el uso, y explicaba, su ejemplo era el cuello de la jirafa, como las jirafas necesitan estirar el pescuezo para comer de las plantas de las que se alimentan, pues ese uso ha hecho que se herede esa necesidad por estirar el cuello de la jirafa, y por eso las jirafas actuales tienen un cuello muy largo, ¿no? Ya sabemos que ahora Lamarck es el ejemplo de estas ideas lamarckianas, pero fíjense que no estaba tan perdido en una cuestión. Ahora sabemos que hay muchos genes que se prenden o que se apagan dependiendo del uso que tienen. Y eso hace que algunas características se presenten o no se presenten. Entonces Lamarck, aunque no conocía los genes en su época, pues tenía alguna idea de que el uso o el desuso generaba que las funciones se activaran o se desactivaran. No en la explicación, pero sí en esto del uso y el funcionamiento. Luego ven un montón de gentes que hablan acerca de diferentes posturas para explicar el mundo actual. Este paleontólogo, Charles Lyell, propone que el presente es la clave del pasado, ¿no? Él decía que muchos de los eventos que nosotros vemos actualmente, como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, seguramente también ocurrieron en el pasado, y que eso nos ayudaría a entender cómo era la vida antes, ¿no? Ese señor Richard Owen se convierte en el enemigo de Darwin, y era un jurado, ¿cómo se llama? Inamovilista, porque él decía que nada cambiaba, que todo lo había hecho Dios desde un principio y que así se deberían quedar las cosas, ¿no? Luego vienen Darwin y Wallace con esta historia de la propuesta de la teoría de la selección natural y la adaptación y cómo evolucionan las especies. Y a partir de ahí se da un debate bien fuerte entre la iglesia protestante anglosajona, representada por este obispo Samuel Wilberforce, que pueden ver ustedes a la izquierda de su pantalla, y en defensa de Darwin por Thomas Huxley, que ven a la derecha. Les voy a señalar, aquí está Darwin, la típica foto de Darwin, este es Wallace, aquí está Wilberforce y aquí está Huxley. Si a alguien le interesa la ciencia ficción, el nieto de este señor, Thomas Huxley, su nieto, Aldous Huxley, escribió un libro a principios del siglo XX, por ahí de los años de 1920, 1930, que se llama Un Mundo Feliz, en donde él retoma todas estas ideas de la selección natural, la genética que ya se conocía, y la genética de poblaciones, y se imagina cómo sería el mundo en el futuro, en donde había humanos de tipo alfa, beta y creo que hasta gamma, ¿no? O sea, como castas, en donde por designio ya estaba decidido antes de nacer a qué casta pertenecías tú, y era el tipo de genes que podías portar, y entonces, por lo tanto, el tipo de cosas que podías hacer, ¿no? Un poco lo que vivimos ahora entre los extremadamente ricos, el medio de la población, y los extremadamente pobres, ¿no? Pero con genes. Bueno, su nieto de este señor fue el que escribió ese libro, Un Mundo Feliz, que es de ciencia ficción, y si lo leen ahora, muchas de las cosas que él veía como ciencia ficción a principios del siglo XX, ahora ya se están cumpliendo. Entonces, de repente da hasta miedo leer esas cosas. Bueno, ese señor Thomas Huxley es el primero que se lee de cabo a rabo El origen de las especies de Darwin, el libro completo, y no solo eso, como zoólogo, él lo entiende a la perfección. Y entonces, en 30 de junio de 1860, se da el debate de la Universidad de Oxford, en donde el obispo presenta sus argumentos a favor de la visión de la iglesia acerca de cómo es el mundo, y Huxley presenta y defiende la teoría de la evolución de Darwin.
Además, una de las características que tenía Huxley es que era muy bueno para debatir y para presentar argumentos contundentes que dejaban a sus oponentes sin réplica. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Entonces el obispo, acostumbrado a que nadie le replicara, a que nadie le debatiera, se enoja y empieza a atacar personalmente, a lanzarle ataques personales a Huxley. Uno de esos ataques es que le dice, bueno, si usted está tan casado con esta idea de que nosotros descendemos de los chimpancés, ¿por parte de quién desciende usted de los chimpancés? ¿De su papá o de su mamá? Y en esa época meterse con la mamá de alguien era algo delicadísimo, era sagrado la madre, y entonces atacar con un argumento de ese tipo, como lo hizo Wilberforce, pues fue muy fuerte y la gente empezó a lebrestarse y a murmurar y a hablar. Thomas Huxley, sin perder la calma, dice, en primer lugar, creo que usted está malinterpretando las ideas de la evolución, porque no es como usted dice. Y en segundo lugar, a mí no me daría pena descender de un primate que seguramente es medianamente más inteligente que usted. Y entonces ahí ese fue el punto en donde el debate se cerró, porque los partidarios de uno empezaron a pelearse ya entre ellos a golpes, y ahí acabó ese debate de Oxford. Que si ustedes se meten ahorita a buscar en el internet creacionismo contra darwinismo, van a encontrar un montón de páginas de ese debate que todavía no termina, porque está mal entendido el debate. Después vamos a leer un artículo de Stephen Jay Gould que explica por qué no debe de existir ese debate, porque son cosas independientes y diferentes. Pero que mucha gente se lo toma en serio, tanto de los dos bandos, del científico como del religioso, y se dan hasta con la cacerola. Métanse nada más un día por curiosidad a ver estos debates que hay, y se dan con todo, y los argumentos a veces están muy bien estructurados, a veces no tienen sustento, pero están bastante interesantes, ¿no? Si les gusta chismear esas cosas. Fíjense desde cuándo, desde 1860 y hasta la fecha siguen debatiendo. Y luego viene Mendel con su teoría de la herencia, que ya la conocemos, y ya Samantha nos explicó bastante bien cómo funciona eso. Y después este señor Thomas Morgan es el que redescubre los trabajos de Mendel y dice, si es universal esta ley, vamos a ver si se cumple, y empieza a trabajar con las moscas. Entonces, todos los experimentos de moscas que se les ocurra o que vieron durante su curso de genética son gracias a ese señor, a Morgan, a Thomas Morgan. Él fue el que los redescubre, los trabajos de Mendel, y vuelve a hacer los experimentos, pero con moscas. Eso de las moscas de ojos blancos y rojos, las de ojos, las de alas vestigiales y normales, etcétera, etcétera. Todos esos se los debemos a este señor. Y lo más importante es que empieza a publicar en revistas científicas de la época sus trabajos, y eso les permite a esos tres señores, Sewall Wright, Ronald Fisher y Haldane, cada uno por su cuenta, decir, miren, esta cuestión de la genética se puede juntar con la teoría de la evolución, es la pata que le faltaba a la mesa de la evolución. Y se la ponen, y son los creadores de la genética de poblaciones. Todo lo que vamos a ver fue desarrollado por estos señores en esta primera parte del curso. Es lo que sería la parte que corresponde a la microevolución. Y luego vienen estos otros tres señores, Simpson, Dobzhansky y Mayr, cada uno por su cuenta. Simpson era paleontólogo, Dobzhansky era genetista y Mayr era zoólogo. Retoman estas ideas de la genética de poblaciones y fundan lo que se conoce ahora como la síntesis evolutiva, ¿no? En los años 40 del siglo pasado, estos señores, cada uno por su cuenta, publica un libro sobre la evolución desde el punto de vista de sus campos, por ejemplo, evolución zoológica, ¿no? En el caso de Mayr. Pero muchos de los ejemplos tienen que ver con la genética y con la paleontología para explicarlos. Por ejemplo, Simpson publica un libro sobre paleontología, en donde muchos de los ejemplos para explicar los casos que presenta ahí tienen que ver con genética y con zoología. Y lo mismo Dobzhansky en su libro de la evolución utiliza ejemplos de la paleontología y de la zoología para explicar cómo funcionan los diferentes mecanismos de la evolución, tanto a nivel micro como a nivel macro. Y por eso es que se llama la síntesis evolutiva, porque hasta parece que se coordinaron los tres para publicar sus libros
respectivos, en donde parece que unos retoman los ejemplos y las ideas de los otros. Ya hasta por ahí de los años 70 del siglo pasado también, este señor Moto Kimura, un japonés, ya ven cómo son de obsesivos los japoneses, se pone a analizar las secuencias de aminoácidos que en esa época ya iban siendo generadas principalmente por los bioquímicos de las proteínas. Y a mano, sin ayuda de las computadoras, porque en esa época eran contadas las personas que podían tener acceso a una computadora, hace todos los cálculos para ver la tasa de mutación de las secuencias de aminoácidos que él ve en los diferentes grupos de proteínas. Y se da cuenta que es una tasa neutra de evolución, es una tasa constante. Y por eso desarrolla su teoría neutral de la evolución. Después vamos a ver, a lo mejor a alguno de ustedes, si le interesa exponer esto en clase, está muy, muy, muy interesante. Y finalmente, Niles Eldredge y Stephen Jay Gould proponen como contrapuesta a la visión darwinista de la evolución, su teoría del equilibrio puntuado, que consiste en dos cosas. Por un lado, dice que la mayoría de las especies, si analizamos su historia en el registro fósil, casi no cambian o permanecen durante largos tiempos sin cambio. Y de repente vemos que hay una diversificación de un linaje que era una sola especie, de repente vemos que salen 3 o 4 linajes diferentes, ¿no? Hay como una radiación adaptativa. Entonces dicen que esta idea de la evolución gradual, de paso por paso, que dice Darwin, pues que no es tan cierta, que más bien en la naturaleza se da de manera explosiva, ¿no? Y proponen su teoría del equilibrio puntuado. Más que venir a tirar la teoría evolutiva darwiniana, estas dos teorías vienen a complementarla. Y en el curso vamos a ver por qué. La de Moto Kimura complementa la parte genética a nivel de la microevolución, mientras que la de Eldredge y Gould lo que hacen es complementar la parte de la macroevolución que la teoría darwinista no alcanzaba a explicar. Entonces, en su época se generó un debate igual como el de Oxford, nada más que aquí era entre darwinistas contra no darwinistas, y se daban con todo, pero afortunadamente a final de siglo, en la década de los 90, se dieron cuenta que en realidad más que pelear, tenían que trabajar juntos y generar una nueva teoría. Y es la teoría evolutiva que actualmente domina el campo. Esta complementariedad entre cosas que funcionan como Darwin y Wallace lo predijeron, con eventos o casos en donde no funcionan así, y entonces ya sea a nivel micro, la teoría neutral nos ayuda a entenderlo, o a nivel macro, la del equilibrio puntuado nos ayuda a entenderlo. Entonces, en el curso vamos a ver las dos partes, la microevolución y la macroevolución, y vamos a ver cómo efectivamente, más que estar peleados, son complementos. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ya casi estamos en la última parte de la sesión de hoy. Por mi parte, si no, gracias. Si no, de todos modos, más adelante a lo mejor se les ocurre algo. Nada más para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ver si ya pude, o que ya quedó publicada una tarea que iban a hacer. Es esto que les decía yo del sistema ultra sofisticado para hacer simulaciones de genética de poblaciones. Ya quedó publicado. ¿Lo del cartoncito con las letras? Exactamente, ese es. Sí, ahorita les voy a explicar de qué se trata. Gracias por avisarme. ¿Alguien falta anotarse? Si no, con que haya escrito algún comentario ya queda registrado en el chat. Los que hacen comentarios en el chat y todo eso ya quedaron registrados. Otra cosa que les voy a pedir es que ya se organicen en equipos de máximo 3 personas, mínimo 2, para trabajar lo que vamos a hacer en el curso. Ese es el número que por mi experiencia funciona mejor. Generalmente uno es el que lleva la batuta, otro es el que lo sigue y el otro es el que se encarga de ir por los cafés, las chelas, los sándwiches o lo que falta, ¿no? Cuando funcionan medianamente bien. Cuando funcionan muy bien, todos trabajan al parejo y entonces no hay ningún problema. Si meten a más gente, ya hay
alguien que se cuelga del trabajo de los demás, que casi no llega, que casi no participa, y entonces le están haciendo el trabajo. Y de esta manera, aunque sea calentando las tortas o las tortillas, pues va a ponerle a trabajar a la gente y entonces va a tener que contribuir en algo. Entonces, máximo 3, mínimo 2. Y me anotan en el chat cómo van a quedar conformados sus equipos, ¿sí? Porque así es como vamos a trabajar. Y mientras les voy a explicar esto de nuestro simulador de genética de poblaciones. Hay dos maneras de hacerlo. Cuando lo hacíamos en el salón, yo, con ayuda de sus compañeros de otras generaciones, íbamos juntando fichas de estas de Coca-Cola o de Sprite, al menos 2 colores diferentes, pero que fueran exactamente de la misma forma y tamaño, y las íbamos juntando, y entonces después en el salón nos poníamos a ponerle en la parte de adentro, así como yo les puse en mis tapitas, A mayúscula, minúscula, las de un color con una letra y las del otro color con otra letra. Y entonces ya con eso, algún voluntario nos traía de su casa una bolsa de basura de estas grandes, de estas negras, y ahí echábamos las tapitas y ahí hacíamos nuestras simulaciones para el curso. Desde que empezamos a hacer esto en línea, lo intentamos con alguno de sus compañeros de otras generaciones y no funcionó. Entonces, vimos que la manera más fácil de hacerlo era así. Ya pueden ver la presentación del archivo de PDF. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces lo que van a tener es que ir a volarse de alguna tienda o de la bodega Aurrerá, Soriana, Chedraui, lo que les quede más cerca, una caja de cartón, del tamaño que sea, ¿no? Pero que les alcance para hacer 10 círculos del tamaño de una moneda de 10 pesos. Ese va a ser su tamaño. Van a tener que ir a abrir el monedero de la mamá o sacar del bolsillo del pantalón del papá o de sus ahorros, de su cochinito, una moneda de 10 pesos, y van a hacer 10 círculos, ¿sí? Y los van a recortar. A la mitad de los círculos le ponen la letra A mayúscula por un lado, y a la otra mitad le ponen la A minúscula. Y si quieren, para verse bien sofisticados, pueden pintar con un plumón de un color. Por ejemplo, los A mayúscula los pueden pintar con un plumón o un marcador grueso de algún color oscuro, azul marino, negro, gris oscuro, y a los otros dejarlos en color natural. O sea, 5 los pintan de un color por la otra cara que no tenga la letra, y a 5 los dejan del color natural. Y con eso vamos a hacer nuestro simulador. Sí, te escucho. ¿Puede ser de otro material como foamy? Si quieren foamy, adelante. Yo para que no gasten y para que sea puro material reciclado. Es que no tengo cartón y solo tengo foamy. Por eso ok, perfecto. Si tienen algún material que pueda funcionar igual y lo van a reciclar, adelante. Nada más que sí sea del tamaño. Eso es lo único que les pido. Del tamaño de una moneda de 10 pesos. Ese es el único requisito. Entonces, si tienen foamy de 2 colores, pues hasta ya lo hicieron, ¿no? 5 fichas de un color y 5 del otro. Si tienen cartulina, inclusive que hayan ocupado para otra cosa y les quedó un pedazo, igual con eso también. Puede ser. Lo que pasa es que estos circulitos de cartón nos han salido bastante rudos para el trabajo, para las simulaciones, los podemos ocupar una y otra vez y nos han funcionado bastante bien. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ninguna, profe, todo muy claro. Bueno, entonces también se van a buscar una bolsita más o menos de tamaño de las bolsas estas de mandado, pero que no sea transparente, que no puedan ver lo que hay allá adentro, porque con eso vamos a hacer nuestras simulaciones. ¿Sí? ¿Todo clarísimo hasta aquí? Y, profe, sí. ¿Y si en vez de en una bolsa se mete mejor en un topper? O... puede ser algo nada más que sea con los siguientes requisitos: que pueda entrar tu mano sin ningún problema y que no puedas ver lo que vas a tomar. Esa es la idea, ¿no? Que cuando la pongas a una cierta distancia, a la hora de que tu mano entra y toma un par de estas fichas, tú no las puedas ver cuáles son. ¿Sí? Gracias por irse anotando en los equipos. ¿De acuerdo? Ese es el único requisito. Si tú quieres agarrar un topper, o por ejemplo si alguien tiene una papelera de estas de basura y está limpia y la puede utilizar,
ahí lo puede poner. El objetivo es que ustedes puedan meter ahí las fichas y que a la hora de que las tomen no las vean. Eso es lo único que se les pide. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, mañana que vamos a tener más tiempo, es empezar a ver esto del equilibrio de Hardy-Weinberg. Entonces, nada más en los minutos que nos quedan de clase, para también no abrumarlos con todo esto, a ver, déjenme pensarlo bien, porque está esto y también tenemos un video que me gustaría que vieran. Déjenme ver cuánto tiempo es ese video. Ahorita les digo. Está muy breve. Lo podemos ver rápidamente. Se los paso mejor el video y si ya armamos una discusión, si nos consume el tiempo que queda, no importa, vale la pena mejor que participen. Quiero oírlos mejor a ustedes. Y mañana ya con calmita empezamos a ver lo de genética de poblaciones. ¿Pueden ver ahora esta pantalla que les estoy proyectando? Les estoy compartiendo lo del video. Sí, profe, sí se ve. Nada más déjenme checar. Le voy a poner subtítulos en español para que no haya problema y que todos puedan entender. Lo voy a poner en grandote para que se vea lo mejor posible. Y a partir de este momento voy a apagar mi micrófono. Si no se ve o si no se escucha, me dicen, por favor, en audio. Perdón, lo voy a tener que cargar. A ver, déjenme ver. Ahora sí, parece que ahora sí ahí va. Profe, creo que le quitó el volumen. Sí, perdón, gracias. Ahorita se los vuelvo a poner. Le apagué el volumen sin querer. Evolution. You've probably heard that some people consider it controversial, even though most scientists... Myths and misconceptions about evolution. Let's talk about evolution. You've probably heard that some people consider it controversial, even though most scientists don't. But even if you aren't one of those people, and you think you have a pretty good understanding of evolution, chances are you still believe some things about it that aren't entirely right. Things like, evolution is organisms adapting to their environment. This was an earlier, now discredited theory of evolution. Almost 60 years before Darwin published his book, Jean-Baptiste Lamarck proposed that creatures evolve by developing certain traits over their lifetimes, and then passing those on to their offspring. For example, he thought that because giraffes spent their lives stretching to reach leaves on higher branches, their children would be born with longer necks. But we know now that's not how genetic inheritance works. In fact, individual organisms don't evolve at all. Instead, random genetic mutations cause some giraffes to be born with longer necks, and that gives them a better chance to survive than the ones who weren't so lucky. Which brings us to survival of the fittest. This makes it sound like evolution always favors the biggest, strongest, or fastest creatures, which is not really the case. For one thing, evolutionary fitness is just a matter of how well suited they are to their current environment. If all the tall trees suddenly died out and only short grass was left,
All those long-necked giraffes would be at a disadvantage. Secondly, survival is not how evolution occurs. Reproduction is. And the world is full of creatures like the male anglerfish, which is so small and ill-suited for survival at birth that it has to quickly find a mate before it dies. But at least we can say that if an organism dies without reproducing, it's evolutionarily useless, right? Wrong. Remember, natural selection happens not at the organism level, but at the genetic level. And the same gene that exists in one organism will also exist in its relatives. So a gene that makes an animal altruistically sacrifice itself to help the survival and future reproduction of its siblings or cousins can become more widespread than one that is solely concerned with self-preservation. Anything that lets more copies of the gene pass on to the next generation will serve its purpose. Except evolutionary purpose. One of the most difficult things to keep in mind about evolution is that when we say things like, genes want to make more copies of themselves, or even natural selection, we're actually using metaphors. A gene doesn't want anything, and there's no outside mechanism that selects which genes are best to preserve. All that happens is that random genetic mutations cause the organisms carrying them to behave or develop in different ways. Some of those ways result in more copies of the mutated gene being passed on, and so forth. Nor is there any predetermined plan progressing towards an ideal form. It's not ideal for the human eye to have a blind spot where the optic nerve exits the retina, but that's how it developed, starting from a simple photoreceptor cell. In retrospect, it would have been much more advantageous for humans to crave nutrients and vitamins rather than just calories. But over the millennia, during which our ancestors evolved, calories were scarce, and there was nothing to anticipate that this would later change so quickly. So, evolution proceeds blindly, step by step by step, creating all of the diversity we see in the natural world. ¿Pudieron ver sin problemas ahora sí el video? ¿O alguien tuvo algún problema para ver todo el video? No, bueno, todo bien. Gracias, sí. Entonces ahora sí comenten, ¿qué opinan? Es un video muy cortito, pero no sé si los puso a pensar cosas que asumían como verdades absolutas. ¿Qué opinan? Les escucho. ¿Quieren volverlo a ver? Porque creo que a lo mejor no captaron muchas de las cosas o fue muy rápido, no sé. Ustedes díganme. Pero no se queden mudos porque entonces me da miedo porque digo, ¿qué está pasando? Sí, podría Vamos a... ponerlo otra vez, por favor. Sí, claro. Otra vez. Y ahí está en línea para que ustedes lo puedan ver las veces que quieran. Voy a ponerlo. Myths and misconceptions about evolution. Let's talk about evolution. You've probably heard that some people consider it controversial, even though most scientists don't. But even if you aren't one of those people, and you think you have a pretty good understanding of evolution, chances are you still believe some things about it that aren't entirely right. Things like, evolution is organisms adapting to their environment.
This was an earlier, now discredited theory of evolution. Almost 60 years before Darwin published his book, Jean-Baptiste Lamarck proposed that creatures evolve by developing certain traits over their lifetimes and then passing those on to their offspring. For example, he thought that because giraffes spent their lives stretching to reach leaves on higher branches, their children would be born with longer necks. But we know now that's not how genetic inheritance works. In fact, individual organisms don't evolve at all. Instead, random genetic mutations cause some giraffes to be born with longer necks, and that gives them a better chance to survive than the ones who weren't so lucky. Which brings us to survival of the fittest. This makes it sound like evolution always favors the biggest, strongest, or fastest creatures, which is not really the case. For one thing, evolutionary fitness is just a matter of how well suited they are to their current environment. If all the tall trees suddenly died out and only short grass was left, all those long-necked giraffes would be at a disadvantage. Secondly, survival is not how evolution occurs. Reproduction is. And the world is full of creatures like the male anglerfish, which is so small and ill-suited for survival at birth that it has to quickly find a mate before it dies. But at least we can say that if an organism dies without reproducing, it's evolutionarily useless, right? Wrong. Remember, natural selection happens not at the organism level, but at the genetic level. And the same gene that exists in one organism will also exist in its relatives. So a gene that makes an animal altruistically sacrifice itself to help the survival and future reproduction of its siblings or cousins can become more widespread than one that is solely concerned with self-preservation. Anything that lets more copies of the gene pass on to the next generation will serve its purpose. Except evolutionary purpose. One of the most difficult things to keep in mind about evolution is that when we say things like, genes want to make more copies of themselves, or even natural selection, we're actually using metaphors. A gene doesn't want anything, and there's no outside mechanism that selects which genes are best to preserve. All that happens is that random genetic mutations cause the organisms carrying them to behave or develop in different ways. Some of those ways result in more copies of the mutated gene being passed on, and so forth. Nor is there any predetermined plan progressing towards an ideal form. It's not ideal for the human eye to have a blind spot where the optic nerve exits the retina, but that's how it developed, starting from a simple photoreceptor cell. In retrospect, it would have been much more advantageous for humans to crave nutrients and vitamins rather than just calories. But over the millennia, during which our ancestors evolved, calories were scarce, and there was nothing to anticipate that this would later change so quickly. So, evolution proceeds blindly, step by step by step, creating all of the diversity we see in the natural world. Ahora sí, ¿qué opinan con esa segunda vista? O si necesitan, le damos otra pasada más al video. Por mí no hay problema. Mientras más lo veo, mejor reflexiono. Ustedes díganme. Pues, yo lo que entendí fue que pues todo es aleatorio y nunca hay como un plan determinado, sino que prácticamente como dice el video, vamos a ciegas y pues no es como que siga un ritmo como tal. Sí, efectivamente, esta cuestión de que hay un cierto propósito o una direccionalidad, no. De hecho, en biología molecular o en alguna materia vieron lo que es cómo funciona el operón LAC, el operón lactosa, el que controla la expresión de este gen. ¿Lo vieron en alguna materia? Sí, me ¿No? parece que lo vimos en biología molecular, profe. ¿Y te acuerdas cómo era eso, Sofía? No los detalles, sino así muy general. No, profe.
Bueno, básicamente es un gen que está ahí y que se activa solamente cuando llega el estímulo externo de que hay lactosa en el ambiente. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, al nacer, cuando por primera vez se prueba la leche materna, en el caso de los mamíferos, lo primero que sale es el calostro, que es la parte, es la vacuna que las mamás les heredan a todos sus hijos. Les va todos los anticuerpos que la mamá tiene y que pasan directamente a los hijos, y que con eso pues ya tienen una cierta protección contra todas las enfermedades o las diferentes agentes patógenos externos que se haya enfrentado a la mamá, pues pasan ahí, es como la memoria inmunológica de la madre. Y después de eso, creo que eso dura 1 o 2 días, empieza a producirse ya lo que es propiamente la leche materna. Cuando el organismo recibe por primera vez eso, activa este gen, que lo que hace es producir la enzima que degrada la lactosa. Entonces, por eso es que algunos niños tienen problemas para digerir la lactosa, porque mientras más tiempo tarde en activarse ese gen, después cuesta más trabajo, ¿no? Por ejemplo, a los que les da fórmula y todo esto, generalmente tienen ese tipo de problemas, ¿no? Y obviamente este gen también tiene una funcionalidad. Llega una edad en donde ya este gen deja de funcionar adecuadamente, y entonces por eso otra vez volvemos a tener problemas para digerir la leche, ¿no? Sobre todo la lactosa. Bueno, este señor Jacques Monod, que fue el que descubrió esto, decía que él entendía a la evolución de una visión bastante precisa, porque decía, es que la vida evoluciona por azar y por necesidad. O sea, hay eventos que ocurren de manera aleatoria, sin un propósito, y cuando se presentan esas oportunidades o esas necesidades, pues ahí viene un proceso evolutivo, ¿no? Y es justo de lo que habla el video, ¿no? Mucho es de azar, no hay nada escrito, no hay una guía que diga vamos hacia tal lugar. Simplemente van ocurriendo cosas aleatorias. ¿Algún ejemplo de estos eventos aleatorios que ustedes digan, pues esto cambió la historia de la vida en el planeta? ¿Ya llevaron paleontología? Ya llevamos. ¿Y no vieron ahí en algún, vieron el tema de extinciones en paleontología o no lo alcanzaron a ver? Les recomiendo algo. Por pura cultura general, echen un vistazo a sus apuntes de los cursos pasados. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Se dice que la evolución de los mamíferos como grupo predominante en el planeta, y por lo tanto como consecuencia que los humanos hubieran llegado hasta donde llegamos, tuvo que ver con una cuestión de azar, que pudo haber sido, aunque no se sabe ciertamente qué fue, pero que tuvo que ver con la extinción de los grandes dinosaurios. Porque en esa época los que dominaban eran pequeños mamíferos que vivían escondidos de los grandes dinosaurios. Una vez que viene esta extinción, ya sea producida por las erupciones volcánicas sincrónicas o por el meteorito que cayó en el Golfo de México, cerca de la península de Yucatán, o por la razón que sea, la extinción de ese grupo grande de organismos permitió la evolución de los mamíferos. Y eso fue por puro azar. No estaba escrito en ningún lado que iba a caer ese meteorito. Así como no ha vuelto a caer otro, que probablemente también genere una serie de cambios muy fuertes, es un evento aleatorio. Y por eso es lo que resalta en el video, ¿no? No hay nada escrito, todo va ocurriendo por azar. Y una vez que ocurren esas cosas, hay gente que lo puede aprovechar mejor y hay gente que no le va tan bien. Es la analogía de lo que Richard Dawkins llama el relojero ciego. Que para explicar él cómo procede la evolución, él decía, imagínense ustedes que hay un señor que es ciego, pero que tiene la habilidad de armar relojes. Y entonces a ese señor le damos todas las partes, las ponemos al alcance de su mano en una mesa donde él va a estar, y él puede armar relojes. Pero como es ciego, hay relojes que van a funcionar y hay relojes que no van a funcionar. Y eso está completamente determinado por puro azar, ¿no? No es que él diga, ese sí va a funcionar y este no, no. Arma uno y funciona, listo. Arma otro y no funcionó, para afuera.
así es como se da este proceso de evolución, ¿no? O sea, la moraleja, como decía un primo cuando era chiquito, la moraleja de la historia del video es que no hay nada escrito, que en evolución no sabemos para dónde van las cosas. Podemos ver qué tendencias hay, sí, pero no sabemos para dónde van. Adelante, Lashmi, le escucho. Sí, gracias. A mí me gustaría comentar algo del video. Pues principalmente habla de conceptos erróneos que tenemos sobre algunas cosas de la biología. Y lo que decía al principio, eso de que los organismos se adaptan a su ambiente, entre comillas, porque sabemos que en realidad no se adaptan a nivel de organismo, sino que evolucionan a nivel genético por las mutaciones de los genes y, y aquellas que sean ventajosas, que encajen en el ambiente del organismo, van a ser las que se queden. Bueno, más que conceptos erróneos, creo, bueno, decía que son como metáforas, ¿no? Y precisamente esto de que los organismos se adaptan a su ambiente, entre comillas, me hace pensar en que en el caso de los humanos es al revés, que los humanos adaptan el ambiente a su comodidad. En muchos ejemplos, y en la actualidad hasta estamos por modificar genes y así tratar enfermedades. Y, y también me pongo a pensar en por qué otros animales sí pueden, por ejemplo, tomar agua de un charco y no les pasa nada. Y quizá igualmente por purificar tanto lo que consumimos, no hemos permitido que se desarrolle la misma inmunidad. Y también estamos adaptando el ambiente a nuestra comodidad al tomar nutrientes externos que a veces no están en nuestra dieta. O vivir en sitios en los que naturalmente no podríamos ser capaces de vivir. Y pues eso se me hace muy, muy interesante. Es como que los humanos somos la excepción. Muy buen punto. Esa comparación de por qué otros organismos pueden llegar a un charco y tomar agua y no les pasa nada, y nosotros no, muestra las desventajas que teníamos contra otras poblaciones de otras especies, ¿no? Y esa desventaja nos llevó a desarrollar otras formas de hacer las cosas. Es lo que tú dices, más que adaptarnos nosotros o que los genes que portamos y que a través de los cuerpos que tenemos, los fenotipos, se fueran amoldando al ambiente en el que vivían, esa incapacidad de poder hacerlo nos llevó a nosotros a modificar el ambiente para que pudiera ser habitable para nosotros, ¿no? Y eso estuvo muy bueno y estuvo barbarísimo, nos llevó a generar culturas y civilizaciones muy, muy interesantes, pero también es en parte responsable de la crisis ambiental que estamos viviendo, porque no es una manera natural. Y al no ser una manera natural, consumimos un montón de recursos y generamos un montón de basura que no se puede degradar y reintegrar fácilmente a los ciclos biogeoquímicos que seguramente ustedes ya conocen porque ya llevaron sus cursos de ecología, ¿no? Sí, es una paradoja. Por ser los más débiles, los menos, con los que teníamos menos herramientas para defendernos con el ambiente, fueron lo que nos obligó, o una necesidad, que ya lo que hablábamos, a modificar esos ambientes para hacerlos habitables para nosotros, ¿no? Y nos volvimos sumamente exitosos en eso, pero a un costo muy alto para todo lo demás que se llama vida en este planeta. Entonces es una paradoja. Bien, bien interesante. Samantha nos comenta en el chat que sí, efectivamente, o sea, se nos olvida que en realidad es un poco, otra vez, este punto de vista egocentrista, es decir, nosotros como humanos, nosotros como grupo, nosotros como individuos o personas, pues somos los chidos, ¿no? Y en realidad no, hay cosas más allá de nosotros, cosas tan diminutas como los genes que portamos, y eso es lo importante, ¿no?
y que a veces uno dice, ay, se murió y no tuvo hijos, no, pero tiene como 50 sobrinos a los que ayudó por todos lados, pues ahí están sus genes, ¿no? El altruismo, una explicación evolutiva al altruismo es ese, que hay organismos que, por ejemplo, en el caso de estos perritos de la pradera, generalmente el que lanza la llamada de alerta para que los otros se salven, termina fagocitado por su depredador, ¿no? Y dicen, ay, pobrecito, y nos pasan en el video, y lamentablemente no pudo dejar sus hijos. Pero lo que no nos platica el video de esos de Animal Planet y esas cosas, es que sus genes ya pasaron. Con los hermanos que se salvaron y que van a tener hijos, ahí van los genes de este bicho, ¿no? Entonces, empezar a pensar desde el punto de vista de que como individuos somos simplemente un vehículo de genes, nos pone en otra perspectiva de la vida, ¿no? Nos hace ser un poquito menos egoístas, creo yo. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario más? Bueno, también la otra parte del comentario de Samantha es bien importante, ¿no? La relevancia que tiene el ambiente y otros factores para que influyan en cómo algunos genes de repente ven favorecida su frecuencia en la población y a veces la ven perjudicada. Y cómo esto es muy dinámico, no es algo que quede escrito en piedra y que ya no cambia nunca jamás, ¿no? Bueno, prácticamente ya estamos sobre el final de la hora para que tengan tiempo de cambiarse a la siguiente sesión o entrar a su siguiente curso. Si quieren, reflexionenlo más. Me gustaría que volvieran a ver cada uno por su cuenta el video. Ahí está en el Classroom. Efectivamente, Lakshmi, no hay una completa selección natural. O más bien, sí hay selección natural, pero no es la única fuerza evolutiva. Hay otras que actúan y de manera más caprichosa o aleatoria. Y eso lo hace bien interesante, porque si fuera pura selección natural, prácticamente nos volveríamos pitonizos y podemos predecir el futuro. Bueno, denle un vistazo al video y mañana comenzando la clase en los primeros minutos lo discutimos de nuevo. Muchas gracias por su atención, que cuídense mucho y que tengan buena tarde. Vale, profe, hasta mañana.